Yo era un man cualquiera, era un NN, un completo desconocido. Mis socios se fueron porque no había empresa, no había negocio, no había nada. Y me quedé solo haciendo páginas web. Honestamente, yo dije, pues se acabó de ti. Es por eso que en Escuela Digital hemos creado el curso HTML5 desde cero. Comenzamos este lunes 12 de octubre a las 7 p.m. hora Perú, México, Colombia, Ecuador. Cuando me tocó ir a la universidad, yo tenía para elegir, o tenía dos opciones y no sabía cuál elegir. Una opción era literatura en la Universidad de San Marcos y la otra opción era ingeniería electrónica en la uni. Así, completamente dispares, nada que ver una con la otra. Para hacer el cuento corto, decidí estudiar literatura en San Marcos. A mi vieja casi le da un soponcio porque me veía viviendo debajo de un puente, ¿no? Pero la tecnología siempre estuvo como algo picándome adentro, siempre andaba leyendo cosas de tecnología y tal. Bueno, el punto es que cuando empiezo a enseñar como profesor, descubro que mucha gente iba a enseñar para ganarse un billete, lo cual no es malo, está muy bien, para eso trabajamos, para ganarnos un dinero. Pero a lo que voy es que como era mi sueño ser profesor, aunque no lo crean, era mi sueño, o sea, yo me visualizaba a mí enseñando. No entendía por qué alguien entraba sin que le guste. No me entraba en la cabeza. Claro, yo era chiquillo, ¿no? Tenía 20 años y algo así. Proliferaron tantos colegios que con que sepas enseñar, tú dictabas. Durante mis años de profesor, el gran problema era que nos mandaban, por esa misma precariedad de la educación, era una educación KFC, una educación McDonald's, donde solamente el profesor te recita algo que ya recitó 1000 veces antes y se va. No había seguimiento, no había acompañamiento a los alumnos, nada. O sea, el profesor venía, recitaba y se iba. Y así me tocaba a mí. Y andaba brincando de distrito en distrito dando clase. Entonces yo dije, pues esto está feo, no me gusta esta forma de enseñar. Entonces dije, tengo que aprender a crear una página web para hacer ese seguimiento. Ahí comenzó, lo que hoy es EDTeam comenzó ahí. Y aprendí HTML para crear mi paginita web. Aprendí un CMS para aulas online que se llama Moodle. Bastante feo, pero es lo primero que encontré. Y ahí comenzó todo. En los colegios metí ahí la página web. Algunos decían que chévere, pero la mayoría de directores y de dueños de colegio me miraban mal. O sea, yo era el que no trabajaba. Yo era el que en vez de trabajar enseñaba la paginita web a los alumnos. De un colegio me despidieron porque me acuerdo que yo llevaba mis registros en un Excel. Pero en ese tiempo todos los registros eran en papel. Y me decían, ¿pero por qué lo llevas en un Excel? Y si se te pierde la computadora. Y yo decía, pero un papel también se me puede perder, ¿no? Me botaron del colegio. Y así, hasta que cumplí los 30 años. Cumplí los 30, me entró el conflicto, ¿no?, de qué voy a hacer con mi vida a los 30. Y dije, ok, me toca renunciar y voy a hacer un emprendimiento. Porque dije, a los colegios tienen que meter tecnología, así que dije, voy a hacer que de alguna manera metan tecnología, los voy a apoyar porque yo soy profesor, entonces entiendo un poquito, entiendo de tecnología, entonces bueno, ya, listo. Me salí, no hagan eso, me quedé sin chamba por jugarle al emprendedor. Fundé una empresita con unos amigos llamada Escuela Digital, no hagan socios a sus amigos. Es una mierda, de verdad. Se llamaba Escuela Digital. ¿Por qué? Porque queríamos ayudar a las escuelas a que se digitalicen, es decir, empiecen a usar la tecnología, ¿no? Yo me acuerdo que le decía a los directores, abran una página en Facebook, graben a sus mejores profesores, grábenles algunos videos y publíquenlos, pero no me entendían. O sea, era como arar en el desierto. La idea inicial mía era meter la tecnología en las clases, ¿no? Y que haya una página web con soporte donde los estudiantes puedan ver su agenda de clases, sus tareas, ¿no? Esa era mi idea inicial, pero pues no era rentable, muy pocos querían hacerlo, requería mucha gestión. Y así es como terminé haciendo páginas web porque ese proyecto no avanzó, pero me seguí llamando Escuela Digital. Mis socios se fueron porque no había empresa, no había negocio, no había nada. Y me quedé solo haciendo páginas web. Y primero hacía páginas web solo para colegios, porque ahí comencé. Pero cuando vi que no había mucho camino ahí, empecé a hacer páginas web para lo que caiga, zapaterías. Hacía tantas páginas web que un día hice una pequeña librería para CSS llamada EdGrid. Le puse EdGrid por Escuela Digital y Grid pues por la grilla que haces, ¿no? Eso es antes de EDTeam, ¿eh? Porque siempre hacía lo mismo. Decía, siempre hago lo mismo. Pues mejor hagamos ¿no? Ya las funciones ya listas.
Y luego empecé el canal de YouTube, pero pues 4 gatos me veían. O sea, honestamente 4 gatos me veían, pero lo hacía para recordar algunos trucos, algunas cositas que aprendía. Decía, esto me voy a olvidar y lo ponía en el canal de YouTube y ya está. Yo era un man de San Juan del Lurigancho, los que conozcan Lima, es uno de los barrios más olvidados de Dios, o sea, ni el gobierno se acuerda que existimos. No es que encuentres un inversionista a la otra esquina, ¿no? No es que haya cultura de emprendimiento, nada, o sea, ahí es sobrevivencia pura y dura. Entonces, yo era un man ahí ganándome la vida, nada más, que apenas llega a fin de mes. Había en esos tiempos una plataforma de educación online bastante conocida ahora porque tenía otro nombre, ¿no? Pagué la suscripción a ellos porque, pues como todo, ¿no? Quería aprender. Dijo, yo hago página, quiero mejorar, quiero saber más para tener más clientes. Y ellos se promocionaban como los expertos de la industria, ¿no? Aprende con los líderes de la industria. Bueno, compré su suscripción y era un desastre. O sea, entré y yo sabía más que los profesores. Los profesores cometían errores básicos. Y dije, no puede ser. Publiqué un video comentando mi experiencia y pues no pensé que se iba a viralizar esa vaina. No hubo nunca guerra de empresas porque ni siquiera existía EDTeam en esos tiempos, ¿ah? O sea, pero el detalle es que se expandió tanto la tormenta de arena que mucha gente ha terminado creyendo que hubo una guerra de empresas. Y no, yo era un man cualquiera, era un NN, un completo desconocido en mi arenal en San Juan del Lurigancho haciendo páginas web para sobrevivir. Yo tocaba puertas, volanteaba y tocaba puertas para vender páginas web y simplemente tomé una suscripción para mejorar un poquito y terminé dándome cuenta que sabía más que varios profes y dije, no lo puedo creer. Como que me subió un poquito la moral porque imagínense, en las condiciones mías pues te sientes nada, ¿no? Y ver que sabes más que los líderes, dije, ok, creo que algo sé. Bueno, ese es el primer capítulo. Luego seguimos con la historia para no quedarme hablando todo el rato. Hey, antes de continuar, te comento que en EDTeam estamos de aniversario y lo estamos celebrando a lo grande, regalándote hasta 50% de descuento en todo EDTeam. Entra ya mismo a ed.team y aprovéchalo, solo es por el mes de aniversario. Ahora sí, continuamos con el video. Vamos a la siguiente parte, que es cuando nace ya lo que hoy es EDTeam. Armamos un grupo de Facebook. No sé si llegaste en esa época, Beto, porque ese grupo de Facebook era un desmadre. Sí, total. Eran bonitos tiempos. De verdad, todo ocurría en Facebook. Sí. Ahora que Facebook ya la gente no lo usa, pero en esos tiempos todo era Facebook. Uh-huh. Y ahí es donde poco a poco se fue armando una comunidad, ¿no? En YouTube se hacían contenidos, pero en Facebook como que conectábamos un poco más, conversábamos más de tú a tú, ¿no? Empezaron a haber más seguidores en el canal de YouTube. Dije, vamos a hacer un en vivo. No tenía ni la más remota idea de cómo hacer un en vivo. ¿Cómo le llamamos? No recuerdo cómo salió el nombre de EDTaller. El primer en vivo fue abierto. Puse la invitación al Google Hangout, que se llamaba en ese entonces, la puse en el grupo de Facebook y el que quería entraba. Uh-huh. Y por 2 o 3 sesiones, el que quería entraba. Ya con el tiempo empezaron a haber restricciones. Pero el EDTaller es vital para la historia de EDTeam. Sin el EDTaller nunca hubiera existido. ¿Por qué? Porque eran transmisiones los sábados. Y ahí conocimos gente. Ahí llegó Beto, llegó Alexis, ¿no? Y llegaron varios profesores. O sea, sin el EDTaller, yo creo que no hubiera existido EDTeam. Uh-huh. Porque no éramos una marca grande, no teníamos poder de convocatoria, pero con el EDTaller invitábamos gente. Oye, te invito a mi canal de YouTube a conversar en un en vivo con la gente. Oye, te invito a hablar de Angular. Ya, hablábamos chévere. Y si veíamos que conectaba con la gente, que la comunidad se enganchaba, luego le decíamos, oye, ¿qué te parece hacer un curso y vamos a medias en los ingresos? Y muchos decían, vamos, ¿no? Mirando la retrospectiva, Beto, fue un pésimo negocio, ¿no? Como empresa. El que más nos reclamaba de eso era el contador de esa época. Si el curso costaba $10, él se llevaba 5 por cada venta, pero de nuestros 5 había que descontar los costos operativos, había que descontar impuestos, había que descontar las comisiones de los bancos, o sea, todo había que descontarlo de ahí. Sí. Pero, aunque fue un pésimo negocio, pues igual nos trajo grandes amigos y también pues a quienes ahora son socios de EDTeam, ¿no? Uh-huh. Alexis y Beto. Incluso Daniel, que un tiempo fue socio de EDTeam, le mando un saludo a Daniel. Luego él se fue, le tocó por ahí un buen trabajo y pues ¿qué podemos decir, no? EDTeam era una empresa pequeña que no podía pagar más. Realmente lo que pagábamos era simbólico. ¿Tú te acuerdas, Beto? Era muy simbólico lo que pagábamos. Sí. Pero bueno, volviendo para acá. Yo me puse una meta y dije, cuando lleguemos a los 10,000 seguidores voy a lanzar un curso.
¿Por qué? Porque según yo, no sé en dónde lo leí, se convierten en clientes el 1% de tu audiencia. Entonces yo dije, de 10.000 el 1% es 100. Si 100 me pagan una cantidad por el curso, tengo un billete. Y dije, ok. Pero es que es la necesidad, ¿no? Es la madre de la creatividad. O sea, sí. Supongo que si hubiera tenido plata, si hubiera tenido por ahí de otro barrio, hubiera tenido por ahí el papá con billete o los conocidos, tal vez hubiera armado todo mi plan de negocios, ¿no? Porque así es como se hace. Pero como tenía que sobrevivir, salgamos, ¿no? Y pues la gente dijo, ya, vamos. Pues entonces hice un video, pinté un pedazo de mi pared, porque mi pared era un desastre. Pinté un pedazo de mi pared para que tenga fondo blanco. Hice un video muy malo, muy malo, pero dije, este 12 de octubre comienza el curso de HTML en Escuela Digital, se llamaba entonces. Es por eso que en Escuela Digital hemos creado el curso HTML5 desde cero. Comenzamos este lunes 12 de octubre a las 7 p.m. hora Perú, México, Colombia, Ecuador. 12 de octubre, por eso cumplimos 10 años, ¿no? Inscríbete acá. Y era una página blanca con texto negro sin CSS, o sea, era un Drupal, 0 estilos. Y para pagar había un botón de PayPal, porque PayPal te daba un HTML para que tú lo incrustes. Pero la gente tenía que mandar su pago por correo. O también había una cuenta del BCP y la gente pagaba y tenía que mandar por correo y manualmente uno tenía que validarlo. Y yo le decía a mi esposa, oye, si se inscriben 20 personas, pues tenemos para pagar la luz y el agua. Y mi esposa me cuenta que ella creía que ni 20 iban a inscribirse. Solo la luz. Porque, y sus dudas eran válidas, porque ella decía, ¿quién te va a pagar? Pues ni te conocen, ¿no? O sea, ¿quién te va a pagar? O sea, sus dudas eran válidas, ¿no? Claro. Pero sí se inscribieron. El primero que se inscribió fue de Argentina. No recuerdo su nombre, pero fue por PayPal. Empezaron a pagar, o sea, el teléfono, ting, 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 como esas películas de emprendedores, ¿no? Claro, pero reducido a mi escala, ¿no? Ting, ting, ting. Y dije, ¿qué? Ting, 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 ting. Y nunca voy a olvidar, aunque les parezca exagerado, no estoy exagerando, se los juro, que lo primero que compramos con la plata que llegó de The Team fue un jabón para bañarnos. ¿Puedes creerlo, Beto? Y bueno, yo no me estoy victimizando, porque algo que nunca van a ver de mí es victimizar, hacerse el pobrecito. Esa vaina no va conmigo. Pero es la verdad. O sea, no teníamos para comprar un fucking jabón. Y le digo a mi esposa, pagaron, vamos a comprar un jabón. O sea, si alguien me pregunta, ¿qué es lo primero que compraste con lo que ganaste en EDTeam? Un jabón. Y cuando fue Navidad y se vendió un poquito más porque era Navidad y pusimos unos descuentitos y tal, compré una cama. ¿Cómo así? Pues dormíamos todos juntos, pues, con los hijos y todos apretados. Entonces dije, al fin tuvimos una cama para mí y mi esposa. No teníamos cama para los dos. Bueno, el punto es que ahí comienza esto, ¿no? Y claro, esa es la parte, digamos, poética, pero la parte pues no tan poética es que me cayó un hate del carajo, porque el curso era HTML. O sea, así como hubo gente que se inscribió, hubo gente que me dice diciendo que soy un estafador, que cómo cobro por eso. Hay que comenzar por HTML. ¿Por dónde se comienza? Decía yo en mi mentalidad de profesor, ¿no? ¿Por dónde se comienza? Mucho hate me cayó. Pero bueno, pues, ¿tú crees que con hate vas a doblegar a un man que ha crecido entre balazos? A alguien que ha vivido casi toda su vida en modo supervivencia. ¿Tú crees que un hate? Por Dios. Comenzó el curso, hicimos el curso HTML, era en vivo. A la 1 de la tarde era una sesión y a las 7 de la tarde de la noche era otra sesión, porque hubo tanta gente que hubo que hacer 2 sesiones. Habían sesiones larguísimas, de 3 horas y media, o sea, larguísimas sesiones, pero a mí me encantaba. Usamos un software que se llamaba GoToWebinar, con decirles que ni siquiera sabía con qué software iba a hacer la transmisión. No tenía ni idea, no sabía nada. Dije, si se inscriben ya le busco, ¿no? Si nadie se inscribe, bueno, pues no, ya le buscaré. Y le buscamos y encontramos ese software y ese software costaba $100 al mes, pero el primer mes era gratis, así que sin pagar hicimos el primer mes. Luego ya había que pagar cada mes. Y permitía abrir el micrófono, entonces la gente podía hablar con su voz, hacer preguntas. A mí me encantaba eso. El siguiente curso fue el de CSS, la secuencia lógica, ¿no? HTML, CSS era la secuencia lógica. Y ahí se inscribió el tío Alexis. Y yo me sorprendía mucho porque Alexis no era amigo mío como ahora, lo conocía, tuvimos una conversación antes, pero no lo conocía así de confianza, ¿no? Pero decía, pero este man es programador y tal, ¿por qué se mete a un curso? No lo entendía. Con el tiempo entendí que los programadores le temen al CSS, pero en ese tiempo no entendía, este man sabe más que yo, que se mete acá, ¿no?
Y se metía y siempre estaba ahí Alexis comentando en las clases de CSS, ¿no? Luego lo invitamos a leer taller, y ahí la gente lo fue conociendo. Y luego, o sea, lo invitamos una vez, lo invitamos una segunda vez y luego ya vino siempre, ya, y se quedó. Por otro lado, nos acompaña también, como yo anuncié en Facebook, el amigo Alexis Lozada desde Colombia. ¿De qué parte de Colombia, Alexis? Hola Álvaro, yo soy de Bogotá, de la capital. Ah, de Bogotá. ¿Qué cosa es Java, Alexis? Bueno, para el que no sabe nada, Java es un lenguaje de programación. Y como lenguaje de programación, pues que podemos crear software, aplicaciones para equipos de cómputo. Y así Alexis continuó en el E de Taller, siempre estaba en el E de Taller, así que poco a poco nos fuimos haciendo amigos. Me acuerdo mucho que como él sabía Java, yo pensé que podía hacer Android, porque ya había escuchado que con Android se hace con Java, y él me dijo, no sé Android, pero puedo hacer SQL, base de datos. Vamos, hicimos el de base de datos. Y hasta ese momento todo era pues manual. Uh-huh. Los pagos se hacían a mano. Cuando había campañas, me acuerdo, Black Friday y tal, todo era manual. Hasta que un día llegó Beto y Beto creó la nueva pasarela, ¿no? Te cedo la palabra porque la historia es bien graciosa, ¿no? Yo buscaba contenido en YouTube, en Internet, para aprender cada vez más, para mejorar mis habilidades. Y pues encontré para mí oro en ese tiempo el canal de Escuela Digital. Álvaro pues enseñaba muy bien. En ese tiempo tenía, me acuerdo, los sábados de los retos de CSS. O sea, eran chéveres y me metí a explorar. Y lo primero que me di cuenta, inspeccionando un poco y demás, que la página estaba construida con Drupal, pues. Entonces, como yo ya era pues bastante conocedor de Drupal, empecé a indagar un poquito sobre la página con mi mirada muy de Drupalero. Y me di cuenta de que los que habían construido esa página, pues como que la hicieron como pudieron, ¿no? No, y normal, está bien, o sea, funcionaba. Sinceramente, en ese momento yo no me imaginaba de que Álvaro ya tenía un equipo, a pesar de que, claro, se veía que ya había cursos con otros profesores y demás. Yo pensaba que Álvaro era pues un man y ya, que seguramente se junta con algún profesor para hacer un curso, pero no me imaginaba de que había un equipo ya por detrás. Entonces yo dije, pues, ¿qué tal si contacto a esa persona y tal vez puedo apoyarlos con la página y demás, ¿no? Escribí un correo a Álvaro, me presenté a Álvaro y le dije, hago Drupal, entonces si quieren nos podemos reunir y demás. Esperé al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, a las 3 semanas, a los 2 meses y nunca llegaba la respuesta. Pero por algún motivo, 2 meses después, me llega la respuesta de Álvaro y me dice, hola Beto, ¿qué tal? Un gusto, soy Álvaro, encontré tu correo por ahí, disculpa que te responda y no sé qué. Y me pregunta y me dice, claro que sí, me interesa, conversemos, nos conoceremos, hagamos un meet. Y yo le digo, chévere, entonces, ¿cuándo te queda bien el meet? ¿No? Le respondo el mismo día y me vuelve a dejar en visto durante otro mes. Y yo, ¿qué pasó acá? Y bueno, normal. Un mes después, otra vez, Beto, disculpa que no te haya respondido, pero me interesa. Otra vez estás con tiempo, nos reunimos. En noviembre fue el primer correo y casi en febrero, o fines de enero, recién pudimos reunirnos. Más le llamó la atención, creo, para, chévere que sepas de Drupal y demás, ¿por qué no hacemos un E de taller? Me dijo. Me invitó a un E de taller y ahí fue el primer E de taller que yo fui parte. Como les decía, yo me acuerdo, el E de taller 74. Hoy nos acompaña el amigo Alberto desde Bolivia, ¿cierto, Alberto? Exacto, desde Cochabamba, Bolivia. Oye, Alberto, cuéntale a la comunidad un poco de ti para que te conozcan, antes de entrar al tema, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿En qué proyectos andas? Yo soy más que todo drupalero, pero en general me encanta el área de frontend. Terminé el taller, ok, Álvaro, muy chévere, qué bonito, qué bien, y ya. Otra vez perdimos contacto. ¿En serio? Sí, otra vez perdimos contacto como, no sé, 2 meses, 3 meses, ya ni me acuerdo cuánto tiempo.
Y como Álvaro decía, Escuela Digital tenía un grupo en Facebook. Entonces yo sí me metí al grupo. En una de esas alguien hace una pregunta sobre Drupal. Y yo, pues obviamente, como sí sabía la respuesta, sí me metí a responder. A los 10 minutos de haber respondido al mami, Álvaro me habla por Facebook. Y ahí fue que Álvaro me dice, mira Beto, quería hacerte una pregunta. ¿Te animarías a dar un curso de Drupal en la plataforma? Me dice, sí, claro que sí, lo hacemos. Ok. De esa manera yo di el primer curso, entonces yo fui de los beneficiados, los profesores beneficiados de ese 50-50, pues, ¿no? Entonces yo sí veía que por cada venta del curso yo ya contabilizaba el 50% para mí. La cosa es que en la octava clase él me dice, Beto, ahora que ya hemos acabado el curso, te quería pedir una cotización de un trabajito extra, a ver qué tan caro nos puede salir, porque plata es lo que menos tenemos todavía. Todos los pagos que tú ves que llegan por la plataforma y demás, todos esos pagos nos los tienen que hacer manualmente, el envío a PayPal, nos tienen que mandar al correo electrónico su comprobante y nosotros manualmente entramos al Drupal, ¿no? Al administrador de Drupal, y buscamos el usuario en la lista de usuarios, le activamos el curso, etc. Y él me dice, ¿crees que hay la posibilidad con Drupal, ¿no? que el proceso sea automático? Es decir, que si alguien paga por PayPal automáticamente tenga el acceso al curso, porque nos está sobrepasando y tenemos que estar pendiente de todos los pagos que llegan manualmente. Y yo le digo, pero por supuesto que sí. Claro que sí. Y me dice, ¿y cuánto costaría? ¿Y cuánto? Entonces piénsalo, me lo cotizas y demás. Álvaro, claro, como no tenía tanto conocimiento de Drupal tan avanzado, digámoslo así, creo que él se imaginaba que era una chamba muy larga, muy de programar, muy extensa. Hasta ahora lo sigo pensando, Beto. Y él esperaba que yo le diga, pues, no sé, qué sé yo, un mes o 3 semanas o más de un mes, no sé qué él habrá esperado que le diga, hasta que yo vuelvo con él y le digo, ya, Álvaro, ya tengo el precio, este es mi precio, y ya, ¿y en qué tiempo me lo entregas? Pasado mañana hago pruebas y ya el tercer día te lo entrego. Y me dijo, ¿así de rápido? Sí, así de rápido. En 2 días hice toda la implementación para los pagos automatizados por PayPal y desde ese día empezaron a solicitarme ese tipo de pequeños trabajos y esa fue mi forma de ingresar, por así decirlo, al team. Y me acuerdo que durante un buen tiempo Beto no tenía pues un cargo porque ayudaba en lo que se podía. En ese tiempo también tenía un amigo de socio. Y cuando él se fue, me acuerdo mucho que le dije a Beto, se ha ido Guillermo y pues su porcentaje como socio queda libre. Te lo quiero ofrecer porque tú siempre estás con nosotros apoyándonos y tal. Beto me dice, ¿cuánto es? No, tanto por ciento, ¿no? De participación en la empresa. Y él me dice, muy poquito. Y yo digo, ¿qué? Como que te estoy ofreciendo parte de la empresa y me dices que muy poquito, pero bueno, era un pedido justo. Yo creería que al día de hoy, pues Guillermo o quien sea no dejaría su porcentaje por nada, ¿no? Se aferraría con uñas y dientes, ¿no? Uh-huh. Pero en esos tiempos era una empresa muy joven, no había ninguna seguridad de si se volvería grande o no, así que era una apuesta. Así que tenía sentido. Y ya, le acepté. Y así ya oficialmente Beto entró a ser parte del equipo de socios. La primera reunión de socios fue ya con Alexis y con Álvaro para cerrar justo las cuentas del mes. Resultaba de que en ese tiempo los socios no tenían ingresos. Ellos, como también vendían sus cursos, sus ingresos eran pues las ventas de sus cursos y nada más. Digamos, si mis ingresos eran $100 por los trabajitos, el simbólico era $10. Entonces me dijeron, bueno, Beto, a partir de ahora solo cobras 10. Cobras menos. Y tienes que hacer más. Hasta ese momento nos llamábamos Escuela Digital. Ya les conté por qué. Incluso yo compré un dominio llamado escuela.digital. Era un dominio hermoso porque era el nombre de la empresa. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que había escuela digital en todos los países. Nos escribían, ustedes son de tal país. Y decíamos, no somos esos. Y es que escuela digital es un nombre muy genérico. Escuela digital es bonito, pero es general. Entonces nos dimos cuenta, ok, para crecer necesitamos un nombre identificable, que todos digan, son ellos. No son el Escuela Digital de México, el de Nicaragua, el de Colombia, ¿no? Este es único.
Entonces le empezamos a dar vueltas al nombre. Y el nombre con el que nos quedamos fue EDETeam. Y ahí es donde Escuela Digital cambia a EDETeam. ¿Y por qué EDETeam? Buscando mucho tiempo encontré ed.team libre. Me acuerdo mucho de ed.club y yo me quedé pensando un rato, club, pero suena que es un lugar donde hay piscina, ¿no? Y vi el team y dije, ¿no? Y el team me sonó y dije, team, equipo, ¿no? Equipo, ED de Escuela Digital, EDETeam, el equipo de Escuela Digital. Lo bonito era que, como lo que sí ya estaba bien posicionado era EDETaller, ya medio que venía como consecuencia también, ¿no? Creí que ED era de educación. Pues no, pero curiosamente coincide y así que nos pareció también muy chévere. Curiosamente coincidía con educación. Luego salió el término EDTech para estas plataformas online de educación, ¿no? Sí. Entonces justo era como que coincidía con ED. Dije, ok, mira, sin querer queriendo le atinamos. A mí me parecía genial un dominio que sea exactamente el nombre de la empresa. Uh-huh. Entonces, ed.team. Y nos quedamos con EDETeam. Y registramos la empresa como EDETeam. Porque hasta ese entonces no había una empresa. Había una figura acá en Perú que se llama persona natural con negocio, que es lo que haría, por ejemplo, un abogado, un contador que trabaja por su cuenta, ¿no? Das factura y todo, eres legal, pero eres una persona. Entonces ahí fundamos la empresa con el nombre EDETeam. O sea, técnicamente la empresa es EDETeam. Pero el logo de esos tiempos, a ver si lo encuentro. Ahí está, miren, este era el logo de EDETeam. Oye, mira, acá dice juancitopeña.github.io. ¿Y por qué tiene el logo viejo de EDETeam? Este era el logo de EDETeam, miren, este circulito con esos 3 segmentos. Y esos 3 segmentos tienen una historia. O sea, era para mí, en mi psicología, las etapas de la educación, que es aprender, practicar y aplicar. Es decir, aprendes algo nuevo, luego lo practicas con ejercicios, con ejemplos, con proyectos personales, ¿no? Y luego lo aplicas en el mundo real. Es decir, ya chambeas de verdad con eso, ¿no? Sin el ejemplo que siempre ponía, freír un huevo, ¿no? Si tú sabes la teoría, nunca has frito un huevo. Tienes que ponerte a practicar, quemar varios huevos, pegar la sartén, que se te caiga cáscaras en el huevo frito, hasta que un día lo dominas y ya puedes freírle un huevo a tu mamá por el Día de la Madre, digamos. Entonces, para mí ese era el ciclo de la educación y un ciclo permanente, por eso era un círculo. Pero no caí en la cuenta que parecía el logo de Pepsi. ¿Te acuerdas, Beto? Y nos troleaban durísimo. Oye, ¿por qué es Pepsi? Pepsi, decía. Tiempo después, creo que un par de años después, pues no fue instantáneo, pero le cambiamos el logo al que tenemos ahora. Y este logo sigue el mismo concepto, el concepto del crecimiento, el ciclo de crecimiento permanente, que nunca acaba, ¿no? Comienzas chiquito y luego vas creciendo, por eso se engrosa, la curva se engrosa y es un ciclo permanente, es decir, nunca paras de crecer, nunca paras de mejorar. Eso es lo que representa este logo. Y el crecimiento es un ciclo, nunca termina. Aprendes algo, lo dominas, luego otra cosa, lo dominas, superas un reto, luego viene un siguiente reto y así. Uh-huh. Pero faltaba un reto más. Era pues tener nuestra propia plataforma, porque hasta ese entonces seguíamos usando Drupal. Y no está mal usar Drupal, pero ya empezábamos a sentir algunos estragos, ¿no? Algunas cosas se ponían súper lentas, algunas cosas no sabíamos cómo modificarlas como nosotros queríamos, al detalle que queríamos nosotros. Entonces llegó un punto en que dijimos, toca crear nuestra propia plataforma. Y dijimos, no podemos. No por falta de conocimiento, sino por falta de manos. Si solamente hubiéramos empezado a programar Alexis y yo, y Álvaro a hacer toda la parte de la UI, Álvaro es más del producto, ¿no? De lo visual, entonces no hubiéramos terminado nunca, o hubiéramos tardado años, o hubiéramos sacado un producto muy básico, muy en pañales, y no hubiéramos podido avanzar. Entonces ahí es donde Álvaro dice pues que se nos tenía que ocurrir algo para tener manos extras. Esa fue la primera vez que nosotros lanzamos una convocatoria completamente abierta para que se postulen personas y inicialmente durante un mes sean pasantes dentro de EDETeam, ya era EDETeam. Y pues si demostraban sus habilidades, su crecimiento y demás, podían quedarse ya como parte del team. Yo me acuerdo de los primeros pasantes que yo tuve a mi cargo, José Alvarado de Venezuela y Alejandro García de Colombia. El punto es que se logró hacer la plataforma y salió en febrero de 2018. Lo recuerdo, no recuerdo el día,
Pero sí, febrero 2018 lanzamos la nueva plataforma, dejamos Drupal. Durante unos días, una semana o 2 semanas, hicimos una mini campaña en redes sociales diciendo no compres en EDTeam. Y a la gente le cruzaron los chicotes, pues como una empresa te dice no compres, ¿no? Que se traen entre manos estos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no compres en EDTeam, no compres en EDTeam, no compres en EDTeam. Y luego pusimos un aviso de un live donde íbamos a hacer un gran anuncio, ¿no? El hype funcionó, ¿no? Eran tiempos que no eran... Tú podías armar tu propia tendencia. Ahora es más difícil armar tu propia tendencia. Hicimos un live, funcionó, sí. 1,600 personas, para mí fue un número brutal. Nunca había visto un número tan grande en nuestro canal de YouTube. Yo tenía una presentación de slides bien bonita, mostrando el equipo, lo que lo formaron. Y luego otro slide donde decía cuánto va a ser el precio, ¿no? Uh-huh. Y decía, el precio va a ser tanto. Y luego se tachaba, no. Y luego el siguiente slide era un precio más bajo. Y luego se tachaba. Y la gente en el chat se volvía loca. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto va a ser? Que no sé qué. Y el último slide decía gratis, pues. Y la gente... O sea, fue una locura. Realmente fue una... No lo olvido. Fue una locura. Entonces dije, les voy a mostrar el nuevo sitio. Porque... y la nueva plataforma vino con el modelo de suscripción. Exacto. Porque no teníamos... Hasta entonces solo vendíamos cursos individuales. Uh-huh. Pero en ese momento dijimos, ya tenemos la suficiente cantidad de cursos en catálogo para cobrar una suscripción mensual. Entonces, paso a mostrar la página. Digo, le voy a mostrar la página. Y se cae. Yo no sabía dónde meter la cabeza. Y demoró como 3 o 4 días en volver a levantarse. Sí. Hasta ahora no sé qué pasó. Creo que Alexis lo sabe y no lo ha querido contar hasta ahora, ¿no? Sí, porque... O sea, no lo ha contado, creo, tan a detalle. Creo que los detalles así muy finos o técnicos, obviamente él lo sabe. Pero él sí varias veces ha mencionado de que el mayor error de su carrera hasta el día de hoy ha sido ese día. Como decía Álvaro, estábamos en maratón en Google Meet, así todos reunidos programando y demás. En medio live, o sea, Álvaro ya estaba en live. Y Alexis nos dice, no puede ser, me he olvidado. Y no dijo qué, ¿no? Pero algo se olvidó hacer. No sé si le aprender la base. Y mientras yo estaba mostrando el... Claro, o sea, Álvaro ya estaba en los slides para llegar ya a la presentación, ¿no? Y ahí fue que Alexis corrió a hacer, no sé si el despliegue o la migración a la base de datos o el backup, no sé. Y lo peor es que nos cae hate por la buena intención de regalar. Queríamos regalar unos días gratis a la gente para que prueben la nueva plataforma, ¿no? Esa era la idea de traer gente. Y como la gente no pudo entrar, nos empezaron a insultar, pero horrible, y sobre todo a mí, pues, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, para bien y para mal, soy quien da la cara. Y me cayó el odio que me cayó pero aprendí una gran lección. No regales las cosas. O sea, está bien regalar, pero contadito, a uno, a otro, al que se lo gane, ¿no? Al que se lo merezca. Me acuerdo que Manu estuvo ahí metido también en AWS revisando todo. Un saludo para Manu, no creo que nos esté viendo, el man anda súper ocupado, pero igual le mando un saludo porque ahí no era parte del equipo oficial, era un amigo nada más y se metió como si fuera parte del equipo. Y durante esos días que nos caía hate, pues yo tenía que aguantármelo, ¿no? Y yo era bien respondón. ¿Y para qué respondía? Me daban peor. Cada cosa que yo respondía me daban peor. Hasta que ya la página se pudo levantar y listo. Todo volvió a la normalidad, la gente se olvidó del tema por no haber cumplido con la promesa, dimos los días gratis. Y se imaginarán que todo eso nos trajo un problema gigantesco a nivel, pues, ingresos, ¿no? O sea, varios días sin operar, sin cobrar, sin vender. Y luego de restaurado todo, tuvimos que regalar días porque esa era la promesa original. Y la gente jodía si no le regalábamos lo que habíamos prometido. Y el costo en AWS ese mes fue muy alto. Nos pusimos muy regalones realmente. Me acuerdo que a las personas que habían comprado cursos en la anterior plataforma siempre se les había prometido de que el curso lo tenían con acceso de por vida y normal. Con la nueva plataforma hicimos la migración y pues mantuvieron su acceso. Pero además de eso, a los que compraron más de 3 cursos les vamos a regalar un mes. A los que han comprado más de 10 cursos, 2 meses y así. O a 10 cursos, 3 meses. Entonces, en pocas palabras, estábamos diciendo a todos, no necesitas comprarme, ¿no? Por eso es muy importante tener un mentor. Un mentor nos hubiera dicho, no hagas esa mierda. Pero al no tener un mentor, nosotros íbamos aprendiendo de las mismas cagadas.
pero pues el costo de aprender es muy grande, pues porque pagas el precio de la equivocación. Dos cositas para ir cerrando esta historia. Número 1, el EDCAM. Este 14 y 15 de noviembre es el EDCAM 10, por los 10 años de EDTeam. Acompáñanos a celebrar los 10 años de EDTeam. Compra tus entradas en ed.team/EDCAM. Compra tus entradas, son entradas limitadas, porque es un evento presencial donde vamos a compartir, vamos a aprender mucho y vamos a conectar a empresas invitadas, muchas conferencias de tecnología y la comunidad, la vibra de la comunidad, que es muy hermosa. Comenzó como un experimento en 2015. Fue un evento acá en Lima donde participó Alexis y otras personas invitadas por videollamada. Llenaron el local, bueno, era un local pequeño, habrán sido pues, qué sé yo, 50 personas. El año siguiente lo hicimos en Bogotá. Fue el primer EDCAM internacional, para mí fue el primer EDCAM que se hizo. Fueron pocas personas, unas 30 personas, 40 personas habrán sido, que no está mal, es un bonito número, pero el problema es que el auditorio era para 400. Entonces, una cosita así, ¿no? Porque en Lima eran como 50, pero el lugar era para 60, entonces se veía lleno. Uh-huh. ¿No? Pero que en un auditorio de 440 personas pues parece nada. Pero aún así fue lindo, fue muy bonito, me gustó. Pero fue los primeros EDCAM, ¿tú te acuerdas, Beto? Lo hemos vivido, dormíamos en el piso, ¿no? Uh-huh. Nos acomodábamos como podíamos, ¿no? Luego nos vinimos a Lima, en Lima sí hubo más gente, pero claro, el auditorio era para 100. O sea, si hubiera sido para 400, se hubiera visto vacío también. Uh-huh. Entonces, estaba lleno. Luego fuimos a Cochabamba, ¿te acuerdas, Beto? Sí, claro. Estuvimos allá en Cochabamba, en la universidad. Luego nos fuimos a México. La historia con México es bien... La tengo grabada todavía porque Alexis casi no va por una enfermedad que él tuvo. No podía ir, lo iban a operar y estábamos... Y al final, total, que no lo operan porque le hicieron un examen y dijeron pues que no necesitaba operación. Uh-huh. Y nosotros felices. Y al final el que no fue Beto. Sí. Por una operación. Exacto, eso fue como... Ay, Dios, como las vueltas que da la vida, ¿no? Las vueltas que da la vida son... Y bueno... Fuimos a México, luego vino la pandemia, suspendimos el EDCAM, como todo el planeta suspendió sus actividades por la pandemia. Cuando terminó la pandemia volvimos a hacer el EDCAM en Lima, lleno total, hermoso EDCAM, me encantó, lleno total. Luego, eso fue 2022, 2023 lo hicimos en Bogotá y ahí yo cometí un gravísimo error, puse los precios muy altos, no sé qué me picó en ese momento y claro, poca gente pagó ese precio, no porque no quieran, sino porque era un precio alto. Fue un error muy grave, error que corregimos al año siguiente, el EDCAM de 2024, que lo íbamos a hacer en México. ¿Pero por qué no fue en México? Porque el idiota del presidente de México y el idiota del presidente del Perú se empezaron a pelear como niños chiquitos y empezaron a pedirse visa unos a otros. O sea, bueno, fuera que voy, me inscribo y me dan la visa, ¿no? Tenía que pasar por todo un proceso, hacer... trámite tras trámite, a sacar cita para ir a la embajada. No, dije, no estoy para esta vaina. Porque aparte era el tiempo. Nos quedaba 2 meses para el EDCAM. Ya habíamos encontrado un teatro hermoso en Ciudad de México. Y no fue en México por eso. Así que como plan B lo hicimos en Lima. El año pasado, 2024, lo hicimos en Lima. Sold out. Todo se vendió. Pero ese día hubo paro. Contra Dina, nuestra presidenta. Uh-huh. Huelga de transportistas, ¿no? Entonces no había cómo llegar y llegaron 4 gatitos al evento, menos de la mitad, un 25% del auditorio, un 30% exagerando. Y para mí fue muy triste porque se había vendido todo y el auditorio era bonito, ¿te acuerdas, Beto? Sí, claro. Y se había vendido todo se vendió. Pero bueno, este año es el 10º EDCAM. Así que acompáñanos al EDCAM 10, va a estar hermoso. Es un ciclo, un full day con conferencias, con charlas, con dinámicas con la comunidad, con regalos, con empresas invitadas, mucho networking. De 10 de la mañana a 6 de la tarde, 15 de noviembre en Lima. Sepárenlo en su agenda, compren sus entradas. Está muy barato son las entradas al EDCAM. No se lo pierdan. Y para terminar esta historia, esta es la última, eran 2 cosas, una es el EDCAM y la segunda, que creo que es un cierre bonito para los primeros 10 años y para el inicio de los futuros 10 años, Beto, es la transición a la inteligencia artificial. Como todas las empresas, la inteligencia artificial nos agarró desubicados, descolocados, es la verdad, nadie lo vio venir. Y repito, el que diga que es que tú no la viste venir, te agarró descolocado porque no eres un buen empresario, nadie lo vio venir. Apple no lo vio venir.
Google no lo vio venir. Amazon no lo vio venir, así que no me jodan. Mi experiencia personal con la inteligencia artificial fue pues primero de miedo, honestamente. Yo dije pues se acabó EDTeam. Diciembre lo pasé relativamente normal, porque también eran pues campaña de Navidad, ¿no? Uh-huh. Entonces generalmente se vende un poquito más, pero en enero me vino el golpe en enero. Lo tengo grabado acá. La salida que le encontré fue aprender todo lo que pueda aprender de inteligencia artificial. Y mientras más aprendía, iba detectando qué podía y qué no podía hacer. Y la gente siempre dice, hoy no, pero espérate en 2 años. Pues eso nos dijeron cuando salió ChatGPT. Ya pasaron 3 y acá seguimos, mira, ¿no? Y ahora nos van a decir, hoy no, pero espérate 3 años. Te juro que en 3 años acá vamos a seguir. Y mejor todavía. ¿Por qué? Simple, porque te adaptas. Y para adaptarte lo primero es conocer de qué se trata esta revolución. Si tú no la conoces, te vas a dejar llevar por los vendehumo. ¿Has visto que el Máster Muñoz ahora da clases de MSP? Sí. Alexis aprendió MSP del Máster Muñoz. Si tú no te formas por ti mismo, si tú no aprendes y desarrollas tu propio criterio, tu propio aprendizaje, vas a dejarte llevar por mitos, por creencias, ¿no? Por lo que dice todo el mundo. Uh-huh. Y eso pues alimenta tu pánico, tu angustia, tu ansiedad. Pero empecé a aprender inteligencia artificial, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué herramientas hay, cómo se usan y así. O sea, dándole. Poquito a poquito empecé a publicar noticias, no temas técnicos, noticias de lo que pasaba con la IA. OpenAI lanzó esta cosa, ya hacemos un video de lo que lanzó. Y así sin querer queriendo empezamos a ganar una autoridad publicando noticias, y luego de las noticias ya obviamente empecé a profundizar un poquito más cómo funcionan los modelos, qué hacen, qué no hacen, cómo los entrenan, y ha sido un proceso permanente. Y el entender cómo funciona la IA me permitía entender también qué están haciendo las empresas, ¿no? Qué están haciendo las empresas con IA, y poquito a poquito ir transformando a EDTeam desde adentro, ir entendiendo que hay cursos que ya no van, la educación no va a morir, pero hay cursos que la gente ya no va a tomar, ya no los va a comprar. Pero hay cursos que están pidiendo, hay cursos que la gente desesperadamente está pidiendo. Sí. Entonces es reinventarse. Pero si no hubiéramos aprendido, ya seremos muertos. Sí. De verdad. Sí. Y no hubiera sido culpa de la IA, hubiera sido culpa de nosotros. Sí, yo sentí lo mismo que dice Álvaro a nivel comercial, o sea, tal cual como dice Álvaro, o sea, hay muchos cursos que ya no se van a vender, la gente para qué ya nos va a comprar, y todo eso creo que todo lo hemos pensado, o sea, los 3 en especial, ¿no? De los socios, y tal vez el team entero y nunca lo dijo y demás. Pero, por otro lado, la llegada de la inteligencia artificial y toda esta madurez que ha ido ganando en estos 3 años, lo que sí me ha abierto mucho más los ojos es, creo que más bien para mí, me siento en la mejor etapa en la que soy capaz o me siento más capaz de poder hacer lo que yo quiera. O sea, si antes tenía alguna limitación, ya sea técnica, ya sea de habilidades, ya sea lo que sea, ahora siento que tengo a mi lado un tutor, un mentor, alguien al que le puedo preguntar. Obviamente hay que saber cómo preguntar y todo eso hemos aprendido en este tiempo. Alguien que me puede ayudar, alguien al que le puedo hacer cosas también, obviamente, y demás, pero tener eso... Pues eso hoy. Exacto. Pero tener eso, más bien a mí me da esa mentalidad de, no, soy capaz de muchas más cosas de las que era capaz antes. Tal vez sí lo que me ayudó bastante fue que rápidamente, eso sí, me puse a construir cosas con inteligencia artificial. De forma interna el equipo sabe que yo tengo un side project que llegó a tener, ahorita se usa en más de 2.200 organizaciones. Y, o sea, creció mucho, impactó y demás, este side project. Y yo lo construí básicamente aprendiendo inteligencia artificial. O sea, ese fue uno de mis... prácticamente fue mi primer resultado tangible de aprender a hacer software con inteligencia artificial. Y ya fue hace más de 2 años. Este año nos pasó algo también interesante, ¿no? Como anécdota personal, al equipo de desarrollo los mandamos a hacer investigación sobre la implementación de chats de inteligencia artificial y demás, y creo que estuvieron 3 meses llorando, ya estaban. Y yo hice en 2 días lo que ellos no habían ni podido ni llegar a un 20% en 3 meses. Pero claro, es cosecha de, como digo, de hace más de 2 años de haber empezado, ¿no? Si no te adaptas, si no buscas la manera, te puede ir mal. Estamos en una etapa de transiciones. Hay empresas que van a morir
Y realmente es por falta de adaptación. O sea, el que se adapte va a estar acá. Como les digo, yo sí pasé por una etapa de temor, pero luego se me fue la etapa de temor. Pero siempre hay un poquito de temor, no de que te acabe el negocio, sino el temor de qué será el futuro. Uh-huh. O sea, lo que sacó Sora 2 y la red social con IA, y digo, Dios mío, ¿qué es esa porquería? O sea, ¿qué le espera? Ya no a mis hijos, Beto, a mis nietos. O sea, ya estoy tan viejo que ya no pienso en mis hijos, pienso en mis nietos, que no tengo nietos, pero yo sé que de acá a unos 10 años probablemente ya tenga nietos. Uh-huh. Y mis nietos van a crecer en un mundo en que no vas a saber qué es real, qué no es real, qué se dijo, qué no se dijo. O sea, más que todo por el futuro tengo un poco de temor, pero pues ese temor se supera pues siempre estando actualizándose, leyendo, desarrollando tu propio criterio, ¿no? Porque en esta guerra por la IA hasta las mismas empresas mienten descaradamente para ganar inversionistas. También están los vendehumos de redes sociales, porque ahora todos son expertos en IA. Sí. Todos son. Y si tú te dejas llevar por esa gente, vas a terminar muy desinformado, muy desinformado. Ahora a mí me llaman muy seguido a capacitar empresas en inteligencia artificial. Yo capacito en la parte gerencial, Beto capacita con Alexis también en la parte de desarrollo. Nos llaman para capacitar desarrolladores. Sale más chamba en realidad. Sí. Pero si nos hubiéramos dormido en esta revolución de la IA, no nos llamarían. Seríamos unos NN, unos ceros a la izquierda. Uh-huh. Listo, Beto, muchísimas gracias. Sé que ha sido largo, así que te agradezco que te hayas quedado tantísimo tiempo, es larguísimo. Estuvo chévere. Gracias a la comunidad por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hacer lives diarios en ed.team, en nuestro sitio web. Este ha sido largo porque como hemos contado la historia, y la historia de contar 10 años de historia pues no es corto. Así que muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos estos 10 años. Recuerden que estamos con descuentos en ed.team por nuestros 10 años. Aprovechen estos descuentos, aprovechen para aprender. Es el momento más importante para aprender. Mucha gente dice, con inteligencia artificial ya no necesito aprender. ¿Estás seguro? Todo cambia tan rápido que claro, le puedes preguntar a la IA las cosas tradicionales, o cómo se escribe una función o cómo se hace tal, pero las cosas que están cambiando todos los días, cómo se están transformando las industrias, eso lo tienes que aprender y lo puedes aprender en ed.team. Es el momento más importante para prepararse para el futuro, porque el futuro está cambiando todos los días. Así que vayan a ed.team y compren una suscripción premium para acceder a educación de calidad, porque en español nada explica mejor. Pues Beto, palabras finales, pues ya, despedida. Gente, gracias por acompañarnos 10 años. Los años que vienen van a ser muy chéveres, así que quédense con nosotros y estudien mucho. Realmente la IA ha revolucionado tanto que no te puedes quedar atrás, así que ya la parte tuya es la que tienes que sí o sí hacer, que es estudiar muchísimo. Nos vemos en Lima, ya falta poco para el EDCamp, entonces ya yo voy a empezar a alisar mis maletas para verlos en Lima y nos vemos en el EDCamp el 14 y 15 de noviembre, ahí estamos. Listo, nos vemos gente. Chau. Chao.